Las historias son más creíbles cuando son contadas desde la sencillez y la honradez. Este es el caso de Rafael Lorenzo Domínguez, el Monaguillo, hombre curtido en 1001 batallas de la vida. Su testimonio es el adelanto de parte de la historia de Chipiona aún no escrita. Quiere Rafael perpetuar su memoria para que esta y generaciones venideras tengan conocimiento de una Chipiona perdida y de la que el Monaguillo es uno de los últimos eslabones. Tiene aún mucha vitalidad Rafael para culminar esta empresa y todas las que se le pongan por delante, protegido siempre por la Virgen de Regla del Pinar. Rafael Lorenzo Domínguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien. Aquí hemos venido pues para hablar un poquito sobre su trayectoria, sobre su vida profesional y humana. Muy bien, contestaremos a lo que sepamos. Nació usted en el año 34, cerca de Villacaña, en El Arroyo, ¿no? Sí, señor. Me imagino, bueno, no habrá que imaginarse tampoco mucho, pero aquello estaría muy cambiado a como está ahora, ¿no? Pero cambiado totalmente. Porque cuando yo me fui de ahí, que me fui pues con 6 años, hasta la fecha, fíjate, hace ya 64, 65 años. Con 7 años creo que llegó usted a irse ya al Pinar de Peritanda, ¿no? Con 7 años. 7 años cumplí. Pues nací en noviembre y nos fuimos en noviembre al campo. Un año me llevé a la Posada. ¿Sabes dónde estaba la Posada antigua, no? Al final de la calle Carbozotelo. Allí vivía mi abuela y allí nos fuimos nosotros cuando mi padre, mientras tanto, hacía el cambio de la venta del campo este del pueblo a irse al campo. Y allí nos fuimos nosotros en noviembre del 41. Antes de irse la familia al Pinar, ya ustedes habían tomado un contacto bastante fuerte con la comunidad franciscana, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros, como vivíamos cerca del convento, pues resulta de que, claro, yo tenía opción, y por oída de mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre eran muy devotas de la Virgen de Regla, y claro, teníamos opción de que, más bien por oídas de ellos, que mi tío, un tío mío, Joselete, ese vivía en El Arroyo también, pero un poco más tirando hacia la Pachá. Y tenía una casita allí, tuvo un hijo que era Francisco, que se le murió, estaba enfermo, y Fray José iba mucho allí. Y por ahí viene la comunicación con los franciscanos, más o menos. Nunca pensé yo que iba a meterme tan de lleno en los franciscanos. Llega un momento dado de su infancia que hace la primera comunión. La primera comunión, los niños pues siempre es muy recordada, pero sobre todo si es en una época tan atrás como la que la hizo usted y en el sitio en el que la hizo, en un rancho, en el rancho creo de Pío. No, bueno, sí, va bien. Pues, ahora en el de Pío era cerca, pero cerca, ¿no? No, se le dice rancho de Pío porque allí es donde estaba la catequesis, o sea, la catequista, que era María Teresa, que era la que nos daba catequesis, ¿sabes? Y entonces, pues claro, se hacía allí, pero toda la rutina de los jueves y esas cosas que teníamos, pues para aprender, ¿no? Pero ya después, cuando era el día de la primera comunión, o bien se hacía en lo de Rafaelito Vidal, que se le llamaba entonces, que aquello era el rancho del patrón, y era, vamos, ya en esa fecha era de Rafaelito Vidal. Tenía allí 2 casitas, casi iguales, que todavía están, y en esas 2, si estaba el tiempo malo, pues allí se metía, y si no, pues se hacía en regla. De lo contrario, en medio, abajo de los pinos. Hoy que conocemos las primeras comuniones como si fueran bodas y los regalos son fastuosos y fabulosos, ¿cómo recuerda usted la suya? La mía la recuerdo nada más que el tomar la comunión, y no sé si creo que vinimos a regla, yo creo que fue en regla cuando la hicimos, o fue en el Pinar, tampoco hago mucho recuerdo de eso, ¿sabes? Pero vamos,
un bollito con un poquito de café, de chocolate, ¿no? Y ese era el regalo. Después ya nos cogía nuestras madres, o a mí me cogió la mía, y nos llevó, como antiguamente se usaba, de llevárselo a las familias, ¿no? Cuando hacía la primera comunión, se llevaba a la familia, y eso era el galardón que teníamos aquel día. La alegría era de ir a ver, para que nos daban algo, no por otra cosa. Entonces estaba la cosa muy mala. Y Rafael, hoy día las comunicaciones con el Pinar, bueno, pues se va y se viene en 5 minutos. 5 minutos. Pero en la época que estamos hablando, ¿cómo se iba y se venía al Pinar? Andando. O con bestia. Mi padre tenía una bestia, últimamente. Al principio también tuvo otra, pero la bestia se cogía nada más que cuando veníamos al pueblo, pero yo no, yo andando siempre, con mi madre, siempre. Mi madre, si veníamos andando, veníamos en la bestia, venía mi madre a montar la bestia, pero muy pocas veces, casi siempre andando. Porque es que mi principio de allí, yo hice la comunión, creo que fue en el 42, al año de llegar allí, con 7 años, o sea, con 8 años, que sería entonces. Y después de la comunión estuve un tiempo allí, que yo iba, aunque no tenía que ver nada con la comunión, pero yo iba a la catequesis. O sea, que hizo usted una poscomunión sin saber que lo estaba haciendo. Sí, yo iba a la catequesis, yo seguía yendo a la catequesis, porque como no había otra distracción en aquellas fechas por allí, pues estaba uno deseando que llegara ese día por día allí, por encontrarnos con los chiquillos, en fin, cosa normal de crío, ¿no? Y pues yo continué hasta que ya de mayo no, porque con 11 años ya me pusieron mis padres, yo no fui a la escuela hasta los 11 años. Con la edad de 11 años fue cuando yo pisé la primera escuela. Que viene usted aquí a la calle Larga. A la calle Larga, sí, señor. En el año 45-46. En el 45. Ingresé en el curso 45 y 46. Era en el Colegio de las Palmeras. En el Colegio de las Palmeras. Estaba entonces de maestro don Alfonso, no, don Julio. Don Julio y don Antonio. Don Julio estaba en los más pequeños y don Antonio estaba en los que ya sabían un poquito más. Dos maestros fenomenales los dos. ¿Estuvo usted mucho tiempo ahí, en las Palmeras? Ahí estuve un año. Al curso siguiente, 56, 57, mejor dicho, 55, 56, pues llegó don Manuel Parcero, porque don Miguel, el de aquí del Lejío, pues había fallecido, o sea, estaba vacante. Entonces vino don Manuel Parcero ahí. Y entonces don Manuel Parcero fue allí al Colegio de las Palmeras y escogieron de allí de los dos grupos, de las dos escuelas que había, cogió los que se quisieron ir, porque es que yo fui voluntario. Posteriormente, Manuel Aparcero daría clases en el Pinar, ¿no? Eso fue ya a los 4, 5 años, 6 de aquello. ¿Iba en bicicleta, no? Iba en bicicleta y venía. Igual que hoy, ¿eh? Hacía una bicicleta de cualquier herramienta. Me cogía trozos de bicicleta. Esa es una anécdota que no me se ha olvidado nunca. Cogía trozos de bicicleta, la armaba aquí en su casa, enfrente de su casa había un colgadizo de la misma bodega, y allí se ponía él y hacía su trabajo de bicicleta, pero que me hacía una bicicleta y todo, y la luz, cogía una luz de un lado, otra de otro, y cogía un cacharrito y le ponía los imanes esos que le ponen, y sacaba la luz, me leía el reloj. A uno en el campo le fabricó una bicicleta, que se la fabricó a este de cachorro, a Rafael Santa María, hermano de Manolo Santa María, este que está aquí en el plan de los coches, Octavo. Los franciscanos en el Pinar inician una labor catequizadora muy importante. ¿Usted conoce allí, o si lo conocía de antes, al padre Juárez, ¿no? El padre Juárez fue el primero que yo conocí,
porque el padre Juárez, yo entré en noviembre, o sea, yo entré en el campo, quiero decir, entré en el campo, ¿no? Me fui al campo en noviembre, como te he dicho antes, y ese mismo, o sea, al año siguiente, el 18 de enero, se hizo el padre Juárez cargo de toda la catequesis y toda la urbanización del campo. ¿Cómo eran esas catequesis? Iban todos los jueves los franciscanos, nos daban un reparto a lo que nos daban las catequistas anteriormente, ¿no? Se llevaban casi 3 o 4 meses liados con nosotros, y ellos iban todos los jueves, nos veían, charlaban con nosotros, se intervenían, en fin. Entonces, eran cosas normales de aquella fecha, ¿no? Paralelamente había también una colaboración de señoritas que hacían las... Sí, hombre, y te las digo ahora mismo, ¿no? ¿Qué quieres? Mira, estaba allí, la María Teresa era la que, bueno, no encabezaba allí porque estaba, su domicilio, podíamos decir, no era aquel, su domicilio para sus cosas era aquello, el Pinar, pero ella era una de las que más yo conocía allí, las conocías a todas, ¿eh? Era María Teresa, estaba Eulogia, Carmen Florido también iba, Manolita Gutiérrez, Caridad Rodríguez, Esperanza Martín, había un montón de ellas, por lo menos de esas son las que más recuerdo ahora mismo en este momento. Hoy día, Rafael, vamos al Pinar y vemos que hay auténticas mansiones. Las de Florido también estaban. Florido también, ¿no? Hay auténticas mansiones en el Pinar, pero en los años en los que usted comenzó a vivir en el Pinar, las mansiones eran de otra clase, ¿no? Eso era malo de ver. El tiempo aquellos fueron muy tristes por el sentido que te voy a decir, porque no había veres. Eran tiempos muy malos, estábamos en la posguerra, ya lo sabemos de antes que vivieron aquello. Yo lo viví muy poco, aunque yo lo viví de lleno, pero yo era muy pequeño, yo no recuerdo de aquellas cosas, pero sí que lo que dejó y lo que estaba viniendo ahora, eso era muy mal, porque allí era todo pobre, allí había mucha pobreza. Yo te digo una cosa, Juan, ahora que llega el caso, yo estoy viendo la tele y estoy viendo esta pobreza que hay por ahí, no diremos los sitios, pero la hay, que tú la ves igual que yo. Pues yo algunas veces veo fotografías o veo la pantalla y veo lo que me están echando, digo, Dios mío, si esto lo hemos vivido nosotros aquí. Y ahora no quieren acordarse alguna gente, ¿no? Pero es que el que tenga la edad mía, incluso más edad que yo, incluso un poquito menos que yo, tienen que acordarse de aquello. Nosotros salíamos al campo y lo que veíamos eran los chiquillos corriendo de un portillo a otro, saliendo de las casas, o de las chozas, mejor dicho, en aquella fecha, porque casas había muy pocas, y se metían y salían huyendo. Entraban allí y iban asustaditos. Es que es verdad. Yo no lo voy a decir ahora mismo por mí, porque aparte de que yo era igual que ellos, me consideraba igual que ellos, yo traía una mentalidad de mis padres de chipiona, distinta, hombre, a lo que era criarse, nacer y vivir allí. ¿Cómo era una choza? Una choza era como, te voy a decir yo a ti, como una chocita, como tú coges unas 4 cañas y haces así, ¿eh? Los chozajos esos que se hacen, que hacían antiguamente en los campos, como de guarda de aquello por la noche y eso, para resguardarse un poco, pues parecía a eso, una choza que era de palo por debajo y palos por arriba, encañado con caña, haciendo cuadritos, y esa era la choza, toda de pasto, ahora muy abrigada. Las chozas de pasto estaban más abrigadas que las chozas de material. Había muy pocas casas de material. La mía, tuve la suerte de que en vez de ser todo pasto, era material,
de cuchillo y el techo de la techumbre era de pasto. Bueno, aquello era todo la misma estancia, ¿no? Toda la misma instancia. O sea, a donde había una casa de esas, ahí estábamos todos. O sea, había dormitorio, No, cocina, todo incluido. En un rinconcito se hacía la cocina, en otro rinconcito, el que no la tenía fuera, en mi casa la tenía un poquito afuera, pero también hecha de lo mismo, una chocita chiquitita, nada más que para cuestión de la comida, de hacer la comida, de la que sea. Y en la otra, pues era una parte, primero cuando llegábamos allí, pues cuando llegamos allí era la choza, y en la choza, pues era todo. Allí estaba el comedor, allí estaban los dormitorios, estaba el lavabo en un rincón, en fin, todo. La cómoda en el centro y nosotros en ese caso era la cómoda en el centro y a los lados estaban las camas. Las camas. Y luz no había, me imagino. No, luz no, lamparilla. ¿No? Ya después, más tarde, empezó a venir ya con el tiempo, empezaron a venir los pretomanos, o sea, los pretomanos, las bomboncitas, los quinqués, que era lo que más se usaba en el campo entonces, quinqué o lamparilla de esas chiquititas con aceite. En fin, ese era ¿Y cómo era posible que esas chozas no salieran ardiendo? Hombre, no salían ardiendo porque es que nosotros lo que era el fuego o bien la luz, no siempre la poníamos en una mesa céntrica, y si era de estas de petróleo, con el quinqué, ¿no? Pues tenía su tubo, y además hay una distancia muy grande, ¿no? Que siempre tenían por lo menos los 2 metros de laterales, más por lo menos 3 o 3,5 de alto. O sea que para llegar, que algunas se quemaron, que algunas se quemaban, porque a lo mejor hacían la candela en medio de la choza, y a lo mejor le metían mucho fuego o una chispa o cualquier cosa y salía ardiendo muy rápido. En aquel tiempo, la única fiesta, en verdad, que tenía la gente del Pinar, la gente del campo, en definitiva, era el Día de la Virgen de Regla. Nada más. Mira, tenemos la Virgen de Regla, el Corpus, Semana Santa, los Santos, y ya está. No había más nada. Lo que quisiéramos venir, teníamos que venir al pueblo, como en la Nochebuena, en la Nochebuena, el día de Nochebuena, nada más. Pero estábamos deseando que llegara cualquier fiesta. Fíjate lo que hay hoy a lo que había de antes. Cuando llegaban las Navidades, estábamos deseando que llegara una fiesta para poder ir al pueblo, o unas Navidades para poder comer carne. Entonces se criaban unos pollos o unos pavos para el día de Navidad, nada más. Que era la única fecha del año en que se podía comer. Que se podía comer. Pero había gente que comería más, porque en el campo, yo recuerdo de mi suegro mismo, cuando se criaban allí, yo he escuchado decir, y además que lo he visto después, de ellos mismos, tenían allí gallinas, ellos no escaecieron de comida de ninguna clase, gracias a Dios, pero que la mayoría, casi todo, en general, cuando comíamos carne era el día de la... Yo recuerdo una vez, una o varias veces, aquello era, donde yo vivía era todo vallado. Había un vallado que rodeaba las chozas, otro vallado fuera parte de las chozas, con campo dentro pero muy poco distancia y había unos pocos de vallados rodeados, casi toda la finca estaba rodeada de vallados. Y en uno de los vallados aquellos se metían muchos conejos, y había un perrillo en mi casa que se dedicaba a que cuantito veía un conejo, salía, y estaba deseando, mira, ¿qué vino a coger el día de Nochebuena? Un conejo. Aquella noche, antes de celebrar, cogí un conejo. Aquel día teníamos el conejito para comer. Fíjate, no es por decirlo, es que es verdad, es que fue verdad. Rafael, te has traído para esta entrevista una pequeña muestra
de una gran colección fotográfica que posees, de lo que ha sido la vida en el Pinar. Si te parece, podemos ir viendo una a una y vamos comentando en qué momento y en qué proceso y qué personajes aparecen en ella, porque pueden ser interesantes a la hora de que la gente de Chipiona conozca los personajes que... Lo van a conocer también, pero vamos, que aparecen. Que ahora lo van a conocer antes. ¿Podemos ver la primera fotografía? Vamos a ver si aparece ya en pantalla. Aquí... Esa es la que yo te he contado antes, cuando se celebraba en el Pinar las comuniones de los chiquillos para hacer la primera comunión. Pero, entre tanto, se venían ahí algunas veces y venían, que seguramente ahí, el que está ahí es el Padre Juárez. Si no es el Padre Juárez, es el Padre Luis, porque antes del Padre Juárez estaba el Padre Luis con otros franciscanos que estaban en la acción católica, como te he dicho antes. Y esos son los que venían. Mira, ahí toda esa gente son gente del campo. Toda esa gente que están ahí son gente del campo, todos. Haciendo un inciso, el Padre Juárez, que usted conoce bastante bien, le pone usted de Monaguillo, que de ahí le viene el sobrenombre de Monaguillo. Ahora te lo diré. Ahora cuando llegue la hora te lo diré. De ahí ya pasamos a la escuela, que esa es la escuela del Pinar. Esta fotografía que estamos viendo... Esa fotografía está dentro de la escuela del Pinar. No del Pinar. Es que hay que matizar que esa es la escuela de caballeros, no la que está aquí en el Pinar. Eso se hizo posteriormente, bastantes años después, ¿sabes? La primera que hubo en el campo fue esta, que fue el fundador, Padre Juárez. ¿Y esta foto que estamos viendo qué representa? Esa foto representa la hora de la bendición, de bendecir todo el local. Esa es la misa que se celebró en honor a ese día, y dentro de esa misa hicieron 3 niñas la primera comunión. O sea, no sé si me está usted diciendo que esta es la inauguración del colegio. Ese es el día de la inauguración del colegio. El colegio que se inaugura en noviembre de 1948, ¿no? El 29 de noviembre del 48 se inauguró. Ya que hemos Pero hablado... ya estaba la escuela funcionando un poquito. Empezó a funcionar a partir de esto, pero vamos, que tú sabes, haciendo los preparativos y cogiendo los niños, en fin, todas esas cosas se hicieron en esa fecha. Ese colegio fue bajo los auspicios de Caballero, ¿no? Y la fotografía que estamos viendo ahora, ahí con un fondo en el que aparece un sacerdote, un fraile. Ese es el fundador de eso, ese es el Padre Juárez. Y lo que vemos detrás parece ser que es una feria o un... No, eso es un festejo que se le puso aquello. Por eso te digo que ya esto venía ya un poquito desde octubre hacia adelante, ya veníamos acomodando a los niños, en fin, preparando a los niños y todas esas cosas para esta fecha. A mí no me cogió aquí, en esta fecha no me cogió aquí. A mí me cogió en esta fecha con don Manuel Aparcero. Pues yo me llevé con don Manuel Aparcero desde el 45, o sea, el 46 mejor dicho, hasta el 49 que ya yo me retiro. Y entonces al retirarme yo me metí aquí con ellos, en la fondo. Esa fotografía es el mismo día que se hizo aquí la inauguración. Vemos una serie de señoras y señoritas. Ahí está la maestra primera que tuvo el colegio, que es María Luisa Enciso, que es esta que está aquí al lado, abajo de Caballero. Caballero Ahí hay señor... cuatro señoras. Esta primera es doña Carmen Noguera, que es la madre de Luis Caballero. La segunda, a la izquierda mía, es la de la maestra, María Luisa. Las otras dos, una que no se le ve la cara y la otra, son hermanas de don Luis Caballero. Luis Caballero es la persona que sobresale. Sobresale de... ¿Esta fotografía qué pertenece? ¿A qué momento? Esa pertenece, mira, ahí están casi todas las catequistas que había en Chipiona en aquella fecha. De acción católica, te hablo. Entonces casi todas. Casi todas. Hombre, hay más gente, ¿no? Y hay gente que se ven, porque esa fotografía escogía de una grande que después a esto lo vas a ver, no sé si la habrá puesto él
pero hay una grande que coge esta fotografía y varias que hay de este mismo tipo, de esta misma fecha. ¿Cuántos benefactores tuvo la escuela del Pinar? Porque ahí, antes de su inauguración y todo eso, hubo un proceso. Y antes de seguir viendo más fotografías, ¿podemos explicar un poco cómo se...? Esto francamente, la idea fue del padre Juan. Cuando nosotros íbamos a la catequesis, pues había veces que estaba lloviendo y nos metíamos a donde yo te he dicho de Rafaelito Vidal. Una de las veces que nos metimos allí, lo recuerdo perfectamente, y él me la ha recordado antes de morirse, y entonces empezaba él, nos daban allí cuando estaba lloviendo, pues en vez de la catequesis, pues lo que hacían es enseñarnos 4 cosas, en fin, que antes había estado ya de escuela, de escuela, pero que iban a dar 4 golpecitos y se iban, no era estable. Entonces me refirió esto de las bancas y de la escuela, y me preguntó, dice, Rafaelito, ¿te gustaría tener una escuela? Ya él llevaba una idea, ¿sabes? ¿Te gustaría una escuela? Él no le llamaba escuela, una escuelita, él le llamaba todo en miniatura. ¿Te gustaría? Digo, hombre, a mí eso me encantaría. Yo no había tentado una escuela en toda mi vida, y a mí me encantaría, claro, eso fue, ya te digo, bastante tiempo antes de él insinuar eso. Entonces él, cuando allí había una finca que se vendió, que era de los Argarines, antiguamente, después fue de esta gente de Cosme, el padre, y de allí fue donde salió el tinglado. Entonces, cuando Caballero, esta gente de Cosme, vendieron aquella finca en el 44, ya el padre Juárez iba detrás, porque esta gente de Caballero era mucho del convento de Regla. Y resulta de que se dirigió a él y se lo dijo. Allá en el 47 o por ahí se lanzó y se lo dijo. Y entonces le dije, pues eso no hay nada que hablar. Entonces viene para acá que vamos a ver. Y de ahí salió ya el asunto. Ya se hizo la escuela, ya empezaron a hacer, ya él empezó a elaborar papeles y cosas, porque eso ha tenido un papeleo grandísimo, y para que pudieran tener aquello allí. Pero vamos, eso lo puso, vamos, por parte fue Caballero, don Luis, por mediación de su madre. Aparte de varios benefactores que hubo, también el ayuntamiento creo que aportaba una cantidad anual de 2.000 pesetas. Bueno, eso salió una vez ya de la inauguración, claro. Y ya de eso, pues ya empezaron, ahí había muchos donantes, muchos de la provincia de Sevilla, montones de señores, yo estaría dándote nombre. Claro, porque sería interminable. Interminable, pero mucho. Casi todo lo que se hizo allí, aparte de la obra, y de la donación que dio para dar allí, lo mismo la Casa Caballero que todas las casas de aquí de Chipiona, de Sevilla, de Aurelio Gómez Millán, ese fue un proveedor de muchos de aquellos. Había muchos proveedores. En aquellos años de la posguerra, allá entre el 42 y el 44, aparecen en el Pinar los destacamentos de artillería y de infantería de Cádiz. Estuvieron allí enfrente de casa, pegaditos. Entonces, donde está Cucanoche, sí, que le llamamos Cucanoche. Bueno, pues enfrente de la casa, precisamente enfrente de la casa de Cucanoche, lo tenían los Argarines. Allí pusieron la cocina del destacamento, no de la artillería, de infantería, porque allí, en todos los peritandas, donde está la nueva ermita, para la parte de la vía, y todo aquello, allí pusieron el campamento de Chabola, que luego más tarde te iré contando otra cosa. Y el de la artillería estaba en Torrebreva. Aunque había 2 destacamentos, uno aquí y otro allí, y se comunicaban.
Hay una cosa también bastante interesante dentro que es lo que es la historia del Pinar, que es cuando también se piensa en hacer lo que es la primera procesión o romería de la Virgen de Regla en el Pinar, ¿no? Eso fue ya muchos años después. Después, ¿no? Buah, eso fueron a los 10 años, no 12 años. Si te lo cuento ahora, después te va a faltar. Pues vamos a ver la siguiente tanda Hombre, de si fotografías. lo va cogiendo por fotografía, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a ir viendo, Lo va viendo. la siguiente tanda de fotografías, vamos a ir comentando. Porque yo tengo aquí para largo, Bueno, ahí tenemos una fotografía que parece familiar. Esa es de la escuela. De la Esa escuela. no es la segunda, ¿no? La segunda, ahí tienen que venir fotografías que tienen que estar de otra edad, porque ya esto fue en el 49. Ujú, Ese fue la fiesta que se hizo primera ujú. como inauguración o sea, como un aniversario, el primer aniversario de abrir la escuela, de la inauguración. Ese fue uno de ellos. En ese año, ya yo Mucuco, cuando me quité el 49, pues yo iba de Don Manuel, me iba a la escuela nocturna de noche, ¿sabes? Por eso estoy ahí, ese chiquitito que está ahí abajo, ese era yo. Ese era yo. Y ahí está la Rosarito mira, está la Rosario de Enrique Montalbán, mejor dicho, sí, de Enrique Montalbán, la mujer. Está ahí otra que es de esta gente de Adelina, no, de Adelina no, de la del Ojo, que vivieron allí en el Pino del Toril. Está ahí también Manuel San José, Rafael Santa María, que está arriba, y el otro es uno de finca, José. Rafael, por cierto, en aquella época la jornada de los maestros y maestras parece que era agotadora, porque comenzaba temprano de mañana y finalizaba a las 11:30 de la noche, ¿no? A las 10 de la mañana, y eran las 12 de la noche y estaban todavía bregando con los críos, no con los mismos. Tenía primeramente, como era una escuela mixta, tenía los niños de las 10 hasta las 5, comían allí y después volvían otra vez. Después a las 6 o a las 7, terminaban las 5, a las 6 creo que era, o a las 7, de 7 a 9, sí. A las 6 o las 6:30, a las 7, entraba la escuela nocturna de mujeres, ya de las más mayores. Como esa que te has puesto ahí, que eran todas las nocturnas de por la tarde. Y después entraba la escuela nocturna, que eran las de los hombres. Pero de los hombres de 15 y de 13 a 25 años. Había 50, 40 de noche. De mujeres podía haber 35, 40. Para dominar eso era difícil. Ella sola. Hubo 2 maestras. Una de ellas, que fue la primera que hemos visto, que es María Luisa, esa estuvo 1 año. Pero dentro de ese año vino Carmen Polo. Una que no tenía que ver con Carmen Polo de Franco. No, Carmen Polo García, era de Badajoz, de Granada. Esta era, la María Luisa era de Badajoz, me parece que provincia de Badajoz, me parece que era. Vamos a seguir viendo algunas fotografías más de las que tenemos aquí guardadas. Mira. Aquí tenemos las chozas, ¿no? Ahí tenemos las chozas. Ahí está mi madre, está un primo, uno de Rebellotero, mi primo José, está Rafael Santa María, ese que yo te he dicho, de Santa María hay, ese es el de los varones de aquí, de la izquierda, de derecha para izquierda. Ahí, mira, empezando por aquí. Esta es de Herrera, otra de Cachorro. Esta es la Loli de Cachorro, ¿sí? Antonia, es que de aquí no la veo buscar. Antonia, está la Mari de Herrera, está mi madre, que está con una cabra, a ver la cabra. Mi madre, está Joselito el Bellotero,
ese vivía allí al lado de mi casa. Está Rafael Santamaría, que es de esta gente de Cachorro. Está el Alejandro, no, Rafael, el Alejandro, no, el Kirri, que no lo veo bien. Y estoy yo ahí también, que a lo mejor no me ve, es uno de los chiquititos. Uno de los chiquitillos. No, el que está chico del tono, el otro. El que está entre los dos primeros, entre los tres primeros, ese soy yo. ¿Esa era su casa? Esa era mi casa. ¿Esta fotografía quiénes la tomaban? Porque no hay tantos Era medios. este que está aquí, que está de lado, creo que era el fotógrafo. ¿Sabes? Uno que venía de San Lucas haciendo fotografías allí y nos sacaban una foto muy chiquitito, porque esa fotografía está sacada de unas fotitos en chiquititos. Ajá. Y esa es una de ellas. Pasemos a la Mira las tunas, a ver, ¿has visto las tunas? Mira, esto parece una procesión ya. esa es una procesión. Esa fue la primera vez que se sacó la Virgen en Anda por alrededor de la escuela. Eso que tú has visto ahí antes, con el empalizado y todas esas cosas, era el frente de un costado de la escuela. Era la parte esa que se veía, era la vivienda de la maestra y la de los caseros. Y la entrada la tenía con unos porches. Bueno, pues enfrente de eso, como la fotografía grande, tenía una emplanada muy grande. Y allí hacíamos nosotros, ese primer recorrido se hizo sobre la ¿Y emplanada. los señores y sacerdotes o frailes que aparecen Ahí hay unos sabemos pocos, sí que hay unos pocos. Hay uno de ellos, está ahí Francisco Caballero, o sea, José Caballero Puyana, que era de aquí de Chipiona, vamos, y él todavía, que está en Marto. Y hay muchos, está Fidel ahí también, hay muchos de ellos que yo todavía no. ¿Eso en qué año fue, Rafael? Eso fue en el año 50. Eso fue en el año 50, porque en el año 50 o el 49, no, pero el 49 la sacamos nosotros en Anda, pero nada más que alrededor de esto. Pero esta la sacamos hasta la punta del Pinar. O sea, meternos un poco al Pinar. Esta primera fue en el año 50 y la llevamos nosotros. ¿Dónde está el Paso Nivel? Pues bajando el Paso Nivel. Allí. Donde está lo de los caballos Un picadero de caballo. Un picadero de caballo, que hay allí. Bueno, pues ese era ahí, daba la vuelta. No tiraba ni para atrás ni para adelante. Allí daba la vuelta y cogía otra vez el mismo camino derecho a la ruta. Ese fue el primer viaje que se hizo. Eso fue en el año 50, el 18 de septiembre. Al principio, bueno, parece ser que el éxito que tuvo la procesión romería fue inesperado, porque acudieron bastante gente, no solo a la gente del Pinar, sino a la gente que venía de Chipiona en unos encuentros en esta primera, que fueron muy entrañables, ¿no? En esta primera no hubo gente, mucha gente también, pero vamos, no se podía llegar a otras, porque cada vez iba viniendo más gente, porque en esta primera la mayoría eran del campo. Del campo. De aquí fueron los coches, fueron allí los amarillos, el padre Juárez se encargaba en todas esas cosas, avisó a los amarillos, ¿sabes? Iban a coches de caballos, de Naterro, iban y llevaban gente, ¿no? Fueron gente de aquí del pueblo, pero gente del pueblo nada más. Gente del pueblo nada más. De afuera iba todavía muy poca gente. A partir de aquí sí, ¿eh? A partir de aquí, cada vez que había una fiesta, se celebraba una fiesta de aquella, porque no era ni romería ni nada, era una fiesta, pues iba mucha gente también. Allí llegaron a ver gente de 6 o 7 mil personas, muchas de las veces. Yo veo muchas veces, se pone por delante, muchos dicen que no, pero se me pone por delante ahora esta que hacemos nosotros del traslado, que lo hacemos de noche, ya tú lo sabes, el montón de gente que había este año pasado, incluso el otro anterior igual, desde que lo estamos celebrando, está cada vez más gente. Y gusta más, te voy a decir por qué,
porque no hay el plan de caballos que hay, la gente van a sus anchas, a su manera, a su costumbre, y resulta muy bonito. No tanta gente como ahora, pero sí iba mucha gente venía. Venía gente de San Lucas, de Rota, de Jerez alguna gente, pero San Lucas y Rota se volcaba y el puerto se volcaban aquí. Entonces teníamos la suerte de que teníamos el coche negro, que le decíamos nosotros, y ese venía por la mañana, descargaba ahí gente, por la tarde, a la hora de salir la procesión, llegaba el tren de San Lucas, venía cargado. Y cuando iba al mediodía, venía de Rota, o sea, del puerto para San Lucas, venía cargado igual. Ya que de eso sí me acuerdo yo perfectamente. Vamos a continuar viendo alguna muestra más de fotografía, a ver qué nos va apareciendo, qué sorpresa. Fíjense, ¿quién nos aparece ahí? Mucha gente conocía. Ahí está mi mujer. La primera por la izquierda. De izquierda para derecha, la segunda. Esa que tiene el pantalón negro. Esa era mi mujer. ¿Y esos sombreritos? Esos sombreritos es que hicieron un teatro. Esos teatro lo hacían en San José, unas veces en San José, otras veces a fin de curso. Y hacían ellas, las maestras, hacían unos teatros muy bonitos, y ese era uno de ellos. Un teatro de ellos. Por cierto, ¿en San José había alguna otra celebración o procesión? No, en San José lo que pasa es que al principio, por aniversario del hijo de doña Carmen Novera, uno que se le murió, que se llamaba José, pues ella al principio pues empezó a dar unos bocadillos, y hacían una fiestecita, hizo una vez una cardereta, en fin, cosas de esas, todo con la gente del campo. Del pueblo no había en esa fecha, todo gente del campo. En todo este proceso hay algo que se nos ha ido quizá pasando, pero es la autoría, la propiedad de la imagen que se utiliza para hacer todas estas celebraciones, porque en primer lugar creo que fue una imagen prestada. Exactamente. De una señora, y ya luego, ya posteriormente, pues hubo algunos cambios. Si nos puedes contar. Cuando se fue a inaugurar, no había virgen. Estaba la capilla planteada, todo lo que era de la capilla, la sacristía, el confesionario, todo. Y para meter la virgen, ¿no? Entonces había una señora que hacíamos un Branchipiona, Encarnación Redondo, que tenía una imagen. Tenía ella una imagen de la Virgen de Regla, y esa fue la que se le brindó al Padre Juárez para ponerla allí. Y se puso. Esa imagen estuvo durante, podríamos decir, durante un año, durante 2 años, mejor dicho, estuvo la imagen allí. Que ya Caballero mandó a hacer una en Sevilla, se la hicieron en Sevilla, ya con su ráfaga y todo, y ya se le puso, ya esa era de Caballero, que es la que siempre ha estado allí, a partir de aquella. Entonces aquella, al año, o a los 2 años, cuando ya vino la otra, se le pasó a su dueña. Lo que no sé es dónde estará el paradero de esa imagen. A mí me dijeron que estaban en la ermita, pero creo que la de la ermita no es otra. O sea, actualmente la que tenemos en la ermita del Pinar, ¿quién es el autor y cómo vino? La que está ahora. Ahora mismo. Esa es otra. Por eso digo. Esa es otra. Esa la hizo un franciscano. ¿No? Esa es de la hermandad. Esa la hizo un franciscano, don Francisco González. Esa la hizo un franciscano. Se brindó, o sea, que la tenía casi hecha o hecha. Y total, yo de ahí te puedo contar eso, que la hizo un franciscano y que en el 81 pues, se metió en la capilla de allí del campo. Y en el 81 fue cuando o sea, en el 80, mejor dicho, fue cuando se inauguró la nueva capilla, o sea, la ermita, y se metió la imagen esa. Pero ya anteriormente llevaba ya 2 años con nosotros. En la escuela esta de
del Pinar de la Dicha, ¿sabes? Que esa escuela era del ayuntamiento, no era aquella. Esa vino posterior a esa. ¿Por qué se va perdiendo poco a poco toda esa relación en el Pinar con la familia Caballero, los franciscanos? Hombre, ¿Ha quedado ya un poco más diluido? yo de ahí te puedo contar muy poco. La verdad sea dicha, de ahí se puede contar de que no sé por qué las cosas iban cambiando, o bien por la gerencia o bien por las cosas, ¿no? Y ya pues, iban faltando ya miembros de su fundación. Familia original. Eso es, y entonces ya entraba toda la familia en pleno, me imagino que habría alguna cosa para ya irse despegando un poco, que de hecho por eso está esta fiesta, sigue la fiesta, yo no digo que sea la misma, que la gente toman de que la fiesta empezó en el 60, pero ya te he dicho que esto empezó mucho antes y llevaba ya 10 años, y por mediación de esto se pudo conseguir de hacer esto, porque yo tuve conocimiento de que me habían dicho que estaba la cosa tirante, porque quien patrocinaba el plan de la fiesta y de la fiestecita que hacíamos, el traslado a Arpiná y a Borobé otra vez, que nos llevamos así, pues 10 años. Y eso era, francamente, era una cosa que iba a terminar. Porque si ya la Casa de Caballero dejaba de aportar, esto se terminaba, claro. Lógico que se terminaba. Fue cuando ya se tomó la iniciativa de hacer la hermandad. Vamos a seguir viendo, si nuestro realizador tiene bien, algunas fotografías más que tenemos ahí guardadas. Esto ahí es de la misma escuela. Eso fue ya creo que fue en el 53 o en el 54, quizás fuera en el 54. ¿Quiénes son las personas que en el 54 no, esta fotografía era del 56 para adelante, no, en el 54 también estaba el padre, pero vamos, el padre Peñuela fue el que quedó cuando el padre Juárez se fue, que este es el padre Peñuela 1, este es Valladares, el que le decíamos el piloto, viejo, y el otro es el padre Víctor de la Peña, y el otro es un servidor. Eso es en el año 53, 54, las comuniones de mayo del 54. Fue las únicas que hizo esta mujer. Esta era y es una maestra que fue la cuarta maestra, que estuvo en la escuela. Esta es de Cádiz, esta se llama Purificación Trujillo Caramé. Hubo varios cambios de maestros. Hubo 6 o 7, ya te digo. Y esta es la comunión de aquellas fechas. Y aquí vimos una celebración. Aquí es la celebración de los Reyes Magos. Hay un personaje muy curioso ahí en el centro. Hombre, claro, que son los americanos cuando venían y mandaban a los soldados a repartir lo que daban para los niños. Ahí traían juguetes, traían tela, traían muchas cosas para los niños. Este es el colegio, ¿no? Ese es el colegio por dentro. El colegio por dentro era grande, era de 17, 18 metros por lo menos 10 o 12 de ancho. Curioso los pañuelos que aparecen. Que usaban de antes. ¿Y esta que tenemos aquí? Esta es la primera fiesta que hicimos nosotros de romería. Esa fue del 61. La que aparece ahora como oficialmente originaria, pero que no es. ¿Y qué personajes aparecen ahí? Hombre, ahí aparecen muchos. Ahí creo que viene el Pepe Javero, ya muerto, José Vidal Carrera, que venía en el caballo del centro. Los de los lados, pues ahí venía también Luis de Cosme con los caballos, en fin. Vienen autoridades, ¿no? Autoridades vienen detrás. Las autoridades vienen detrás. Entonces, las autoridades más que nada venían cuando se hacía todo a caballo,
a lo primero, hoy también se hace a caballo, pero venimos andando por detrás, o al frente, o adelante. Pero al principio no, al principio veníamos con los caballos, nosotros delante, y ya por detrás venían las mujeres, venían mucha gente, pero yo no recuerdo de que vinieran. En la escuela de caballeros, sí. Y aquí Esa vemos es la entrada, la primera entrada que tuvo el primer año. los caballistas ahí esperando. Claro, al lado y al lado, esperando que pasara la Virgen. Ahí la traíamos en hombros. ¿Esto es el primer pinar o el pinar de Peritanda? No, eso es lo de caballeros. Lo de caballeros. Esa es la emplanada que yo te he dicho, que se formaba, que fue la primera vez que se salió por un lado y se entró por otro. Ajá. Y de ahí salíamos de aquí, salíamos derecho para donde está la Virgen ahora mismo, cogíamos a la izquierda de la fotografía, cogíamos a la izquierda, derecho al Pinar. Llegábamos al Pinar, que salíamos por el sitio donde está hoy la ermita, más o menos, a la derecha, y cogíamos derecho al paso a nivel, y de allí para atrás, y de aquí. Entonces, una vez de rezando rosario, otra vez de... En definitiva, Rafael, ¿cuántas ubicaciones ha tenido la romería del Pinar? Distintas. A lo largo de... A lo largo del tiempo, mira, tuvo los 10 años primero, si te refieres a la trayectoria. Los 10 años primero, que no era romería, era fiesta del Pinar, no del Pinar. Fiesta del Pinar le decíamos los que iban a la fiesta del Pinar, pero es la fiesta de caballeros. Claro. Simplemente nada más que la fiesta de caballeros. Y por ahí hemos conseguido que, lo que yo te decía antes, que de un grupo de los mismos de la nocturna nos pusimos de acuerdo y vamos a hablar con el padre. Entonces se dijo que hablábamos con el padre Emilio, que era el que estaba entonces en el poder de nosotros, el padre espiritual de allí, y se le comentó lo que habíamos comentado, lo que habíamos escuchado, y que si era verdad, y dice, mira, ustedes podéis hacer lo que... Bueno, y esto es formar aquí una hermandad, que ya eso es, nada más que empezar, y ya nosotros le iremos dándole un poco de información, porque de eso estábamos pegados, y yo era el primero, y era uno, no es el más listo, no, sino era uno de los que más estaba ahí, y empujé mucho para que aquello se consiguiera, ¿no? Hablé con el padre Emilio, me dijo, pues en noviembre vamos a tener una reunión, tuvimos la reunión del 60, en la última fiesta que ya se tuvo de caballeros. Y entonces pues cogimos y se planteó aquella reunión, y la reunión primera fue de poca gente, 14 o 15 a todo tirar. Entre ellos, pues 14 o 15 no, 8 o 10 nada más. Y entonces nos quedamos de acuerdo de hacer una reunión, correr la voz, coger candidatos y hacer, a ver si podíamos formar una hermandad. Entonces, en el 61, el 12 de enero, tuvimos una reunión. Y esa reunión ya salió, los que íbamos a ir en aquella reunión fueron 40, teníamos ya apuntado, vamos, el que apuntaba lo que se cogía, lo que era, ya sabes, con que... Si te parece, Rafael, vamos a seguir viendo el resto de fotos que porque si no, quedan. No lo vamos a ver todo. Esto forma parte también de la romería. De mi primera romería. Se cogía por el calle El Castillo. ¿Y este caballista? Ese caballista soy yo. Mira qué guapo es. Seguimos. Ese es el calle El Castillo. Por la calle del Castillo. Aquí vemos una... Ahí la primera fiesta, digamos esta, que con don Luis Caballero, a la llegada, pues tuvimos una reunión y ya éramos de la hermandad, porque ya ahí teníamos ya la medalla, teníamos ya nuestro equipo y ahí estaba, mira, aquí este es el padre Caballero, de aquí de Chipiona, el padre Juárez, el padre Emilio, el otro es Fidel y el otro es... no me recuerdo,
el nombre suyo ahora mismo, pero también franciscano es muy conocido. Y Luis Caballero también. Y este es otro momento de... Ese es otro momento del año 61, cogido desde el Tiro Pichú, antiguo, Antiguo. donde estaba la era de Pastorino, que se le llamaba, ya después de haber pasado la Pachá. Este, llegando aquí en el Pinar de la Villa, casi enfrente de esta Juan Ignacio, la casa de Juan Ignacio, más o menos por esa postura. O más para acá, todavía más para acá. Las personas que aparecen en primer plano... No, mira, en primer plano yo tengo... ¿Tú conociste al gato? Ese que está ahí es el gato. ¿Padre Antonio? No. Un gato de Chipiona que se ha criado en Sevilla, que viene muchas veces. Bueno, este no es de la hermandad. No sé si... Vamos, no. Este es un visitante, que acompaña. Aquí está, ahí se ve Joselito el Bellotero, creo que se ve que es el segundo de aquí de la cabecita esta, arriba, uno. El otro es José Misa, que tiene la carnicería ahí en la Cruz Matas de Serrano. No hay dos carnicerías, por la que está en esquina, no la otra. Esa. Este es José Herrera, que tiene también otra carnicería, ahí están todos los carniceros, ¿no? Sí, sí. Y el otro es, yo tengo entendido que es el Miguel, el de Cagalera. Aquí hay una reunión bastante... ¿Está en la escuela? En la escuela. ¿Qué se estaba ahí celebrando? No te puedo decir porque esa fotografía la he cogido después, incluso después de pasar muchos años. He buscado, vi esta fotografía y me gustó porque era en tiempos de que mis hijas estaban ahí, que era con Blanquita, que Blanquita se ve allí, que está frente a algo que están escuchando. Esto tiene que ser alguien que esté dando una charla o algo. Pero vamos, esa es Blanquita con todo su, fíjate, el montón de gente que había ahí. Aquí vemos, parece maestros. Esto es una fiesta creo que es de San José, y se han reunido todas las muchachas, incluso los chiquillos, todas ahí, ¿ves? Están todas las mujeres, todas las mayores. Las mayores, las de abajo son las de una y las mayores son arriba. En casi todas esas fotografías está mi mujer. ¿Y ese es otro momento? Ese es un momento de llegada a la escuela de caballeros. Antes, a la salida de los Pinos. Rafael, hay cuestiones y anécdotas que tampoco queremos que se nos escape. Dentro de la biografía que usted está preparando, porque es algo que Chipiona está esperando no solo por su testimonio personal de toda su vida, sino también por lo que encierra de historia de Chipiona y de historia del Pinar. Bueno, pues dentro de esas memorias, y ahora me contestará usted cuándo las va a publicar, aparece que don Manuel Parcero hacía un concurso de lomos. ¿Eso cómo era, el concurso de lomos? El concurso de lomos era en las viñas antiguas. En las viñas antiguas, ya has visto, te voy a decir. Bueno, hay un pajarito por ahí que... Amigo. En las viñas antiguas, en el centro se hacía un picao grande, todo a base de pulso, o sea, a base de... Y eso la gente de Chipiona lo conoce. Claro, y ese lomo, el lomo era ese picao, ahora tenía que coger toda la tierra que quedaba sobre el borde de la cepa, de lado y lado, tenía que llevártelo para un lado o para otro. Ese era el concurso de lomo. Cogía un liño muy largo, y después había que reoblarlo. Entre dos, entre tres, o sea, entre dos. Hoy día, Rafael, se le dice a alguien que vaya a hacer una peona de hacer lomo y se le pone la cara blanca. No, es que no la hacen. Ni la hacen ni la saben hacer. Porque aquellos que sabían o que saben hacerla ya no la hacen. Primeramente que no la hacen. Hay mucha gente que saben hacer lomo, y se han tirado muchas. De mi edad hay muchos, y después de mi edad también han hecho muchos ya lomos, muchos. Pero vamos, que ya esos lomos se perdieron.
Vinieron los invernaderos y adiós que Ahora te digo. quedan los lomos manteca. Hombre, ahora hay más lomos manteca que antes también. Que antes. Aunque había antes más matanza que hoy, Ujú. en las casas. Sí, eso se ha perdido. Eso ha venido perdiendo. ¿Sí? El campo era de antes muy bonito, Juan. Mirándolo Y a la vez hoy, también duro. hombre, era muy duro, era muy agotador, había mucha miseria, eso sí es verdad, y había mucho analfabetismo. Había mucho alfabetismo, mucho. Todo, casi todo. El que tenía un nivel de vida, tú sabes, medio regular, vale, pero la mayoría no lo tenía. La mayoría empezaron cuando empezó la escuela. La escuela ha hecho un milagro allí, muy grande. El milagro lo hizo ese hombre, el padre Juárez. Ese fue el que resucitó al campo de Chipiona. Pero por todos cuatro costados iban gente desde Camarón, fíjate lo que te voy a comentar, desde Camarón, dando la vuelta para arriba, para las Tres Piedras, que hoy se le llaman las Tres Piedras, antes era el Pozo La Mar. Cogía para la galerilla, llegaba a la Ballena, tiraba para Torre Breva, tiraba para todos esos sitios de por ahí, tiraba para el Pino del Torín, tiraba hasta Los Llanos. Todo eso lo recogía la Escuela de Caballeros. Bueno, ¿y usted cuándo se mete a Monaguillo? Que a ver si nos enteramos. Vamos a ver. Eso de monaguillo tiene guasa, ¿ves? Porque ya eso ha quedado como... No es guasa. No, escucha, que yo me alegro que me llamen monaguillo, ¿eh? Que yo quiero que me llamen monaguillo mejor que Rafael, porque no te voy a decir por qué, porque a mí Rafael me gusta, pero es que me conocen más gente ya por el monaguillo, incluso en Chipiona a mí me conocen la gente más por monaguillo que por Rafael. Tú dirás que no, pero es verdad. Mira, eso me viene porque lo que hemos estado hablando, comentando antes de la escuela de caballeros, no tenía la imagen, ya tenía la imagen, tenía la otra imagen, pero ahora no tenía orden del Papa para decir misa allí. Entonces, para decir la misa tardó por lo menos un año o más de un año para establecerse, o sea, para que ya pudiera allí tener misas dominicales y eso, que antes los domingos no se trabajaba. Tú sabes que antes ni los domingos ni los sábados, hoy tenemos todo libre, pero antes era todo trabajo. Domingo, sábado y todo. Bueno, pues claro, pues vino ya la orden, le dieron la orden al padre Juárez sobre el año 50 por ahí, o antes, un poquillo antes o por ahí. Le dieron la orden de que ya le vino la orden de que podía ya decir misa allí todos los domingos y días de fiesta, para la gente del campo. Y podía dar la comunión allí, en fin, lo podía todo. Y desde entonces, claro, allí no sabían ninguno nada. De leer ni sabían apenas escribir, en fin, muy poco. Total, como yo venía de aquí, de un jefe, pues ese jefe me tenía ya más al que... me ha preparado, muy bien ha preparado. Ese me dio la educación que tengo, me la dio él. Y mis padres también. Parte de mis padres, parte de ellos también. Y, hombre, pues, ¿a quién iban a coger? Al que sabía un poco. Entramos dos de monaguillo, ojo, Uno que ya era un hombre, que ese sí estaba bien, en buena posición y bien puesto, y otro era yo. Éramos los dos que estábamos un poquito más eso. Claro, yo era el más chico, pues ¿a quién va a coger? Pues a Rafalito, a mí me conocía de Rafalito, desde que tenía ya te digo, con 7 años, y tenía ya 16 o 17 años, con aquello, pues Rafalito, y a Rafalito cogió de monaguillo. Y ya a Rafalito se le quedó. Mi monago, como le decía. Monago. ¿Dónde está mi monago? Él llegaba, lo primero que preguntaba, ¿y mi monago ha llegado? Está mi monago por ahí. Y entonces él fue el que me cogió para monaguillo. Hemos hablado, Rafael... Yo y a José Herrera. Joselito Herrera fue el que estuvo conmigo de monaguillo, para hacer de pareja, el primer año, las primeras veces. Hemos hablado que ahí en el Pinar, bueno, aparte de la labor evangelizadora de los franciscanos, la labor educativa de los maestros, señoritas, etcétera, etcétera, pero lo que no nos has contado es que usted ha hecho también una gran labor enseñando a leer y escribir a bastante gente, ¿no? ¿O me equivoco? No, no te equivocas, no te equivocas. Dice que la procesión va por dentro, ¿no? Como se le suele decir, ¿no?
Y, hombre, a mí me ha gustado mucho el plan de la enseñanza, me ha gustado, aunque yo empecé muy tarde, pero me educaron bien educado para poderle enseñar lo que yo sabía, que yo no soy un Séneca, ojo, ni soy maestro, ni tengo título, pero vamos, para una necesidad, como yo veía en el campo, que ya al final de lo que te voy a contar, se estaba viendo que ya los muchachos no iban a tener clases, iban a perder lo poquito que tenían, porque, claro, ya las maestras que iban viniendo se iban tomando la resaca para atrás, porque era mucho trabajo. Ya después se espabilaron o lo que fuera, pero que yo no sé el por qué, pero que ya las maestras se retenían un poquito. Y claro, aunque seguían dando también, pero ya eran menos. Tuvo que ir los franciscanos a dar un poco de clase allí también, veces que no había maestra, porque había muchas veces que faltaban las maestras y entraba la suplente, que esa siempre estaba allí, de maestra. Vamos, de maestra no, de suplente, porque maestra no creo que fuera. María Teresa, la de Pío. Esta era la que estaba siempre supliendo a la que faltaba. Porque claro, se iba una maestra, no sé por qué, se iban, me imagino. ¿Trasladadas o no? No era trasladada. Unas iban trasladadas, pero porque le convenía lo que le salía más que aquello. Y ya últimamente porque ya entraron en el plan del Estado y ya lo mandaba el mismo Estado, a mediados de eso ya lo mandaba el mismo Estado allí. Y ya ellas iban con sus títulos y sus cosas, pero que el trabajo, Juan, yo reconozco hoy, no es que se fuera por esa causa, pero reconozco hoy que el trabajo que estas mujeres llevaban al principio no era muy agotador, y eso todas las mujeres no podían soportar aquello. Entonces me imagino yo que algunas de ellas ya dirían, yo no puedo con esto, o se negaban a aquello. Unas le ofrecían, a lo mejor por la escuela por la noche, le ofrecían dinero y a lo mejor o no se lo daban o no le daban lo suficiente. Yo de ahí ese tema no quiero tocar porque no lo sé, pero me imagino que algo pasaría cuando yo cogí y me puse a darle clase a los muchachos. Yo me junté allí en mi casa, cuando no había en la escuela, yo me llevé 1 año o 2, recién casado. Mi señora le gustaba mucho la enseñanza, de hecho tenía el 3er año de bachiller, iba ya a entrar en la universidad y ya lo dejó, causas personales o familiares, pero ella le gustaba eso con delirio. Y a mí pues también me gustaba. Entonces en mi misma casa, ya yo tenía hecha, ya no tenía la choza, ya tenía la casa y un pasillito que había, que entre la casa y la choza, la pared de la choza, pues le puse unas uralitas y allí nos metíamos a dar la clase. Y otras veces allí dentro de la casa también. Habla usted Me metí con 25, 30, que ya es 25, 30, unos pocos de años. Y de allí salieron algunos, de aquí de Chipiona, salieron muchos. Salió un Pindo, salió un San José, Cárdenas, salieron unos cuantos que esa gente no sabían hacer la O con un canuto. Vamos, le ponía el canuto y no sabían si era la O o la A. En fin, esa gente en 3 meses lo enseñé a leer y a escribir una carta. Muy paporrifeada, pero... Para poder manejarse, como se suele decir. Hombre, para poder... Y las primeras cartas que ellos escribieron, de la mili para acá, me las escribieron a mí. Es bonito eso, ¿eh? Eso es más bonito. Es más bonito el agradecimiento ese y la cosa que tú ves en ellos, que hoy en día me ven. Esa gente hoy en día me ven y se vienen a mí hombre, yo no digo que me quieran como su padre, ¿no? Pero que me aprecian un montón. Eso lo digo de todo corazón. Y yo se lo agradezco a ellos mucho. Y para mí son ellos, hombre, cómo no. Y como ese hay muchos. Y vamos a ir a contar aquí, entonces no.
terminamos. También cuando habla usted de su mujer, habla con un sentido de admiración. Hombre, claro. Y Esa se llevó con María Teresa de maestra, haciendo las bases de maestra, no de maestra, ayudándole a María Teresa, porque María Teresa andaba maluscola siempre y se quedaba, y cuando yo estuve sirviendo, en el año 55, mejor dicho, 56-57, salí en septiembre del 55, en el 56 dejó el padre Juárez aquello, y ya fue destinado a otro lado, y entró el padre Piñuela, que es el que te he dicho ahí. Ese 56 y 57 estuvo ella ayudándole, y el 58 también, ayudándole a María Teresa, y a ella le gustaba mucho la enseñanza. De hecho, ahí no hay fotografías de esas, pero yo tengo muchas fotografías donde ella daba catequesis en su casa, venían los franciscanos allí, que este padre Víctor que yo te he dicho ahí, que está donde está el viejo de Lunera, ese era el que iba allí a dar la catequesis los jueves para ver cómo iban los niños. Ella se juntó con 14 o 15 allí, en el campo, en su casa, antes de casarme, y llevaba eso y le daba clases. También estuvo mucho tiempo dándole clases. También enseñó a muchos niños allí en el campo. O sea, que esto viene de familia. Mi padre, no te lo he contado, te lo voy a contar ahora que ha llegado el caso de lo de maestro. Mi padre tuvo en mi casa, en la choza, dentro de la choza donde nosotros vivíamos, tuvo de noche lo menos 6 o 8 muchachos y hombres con 25 o 30 años y 18 dándole clases. Y de allí, la oreja puesta, se me quedó un montón de cosas. Cuando yo fui la primera vez de maestro, o sea, a la escuela de caballero, como te he dicho antes, ya yo sabía la cartilla primera y la segunda. Y me parece que estaba ya casi en la tercera, aprendido por mi padre. O sea, que viene de tradición. De tradición. ¿Quería usted dedicar esta charla, esta entrevista, este programa a la figura de su mujer? Hombre, ya que hoy cumple años, por lo menos un homenaje a ella, que la recuerdo con bastante... Hombre, porque es lógico. Lo mismo que mis hijos, y lo mismo que todo el que la ha conocido la está echando de menos, mucho. Pero la vida es así, Juan. Hay que seguir luchando, hay que seguir... Si tú supieras que lo que tú me has comentado antes, lo estoy haciendo más que nada por ella y por el otro hombre que se ha muerto. Los dos que se han llevado un año uno del otro. 2 años se han llevado uno del otro. ¿Y cuándo vamos a publicar las memorias, Rafael? No lo sé, porque yo de mi parte hubiera estado ya hecha. Pero yo no quisiera, y lo digo ahora, no quisiera que más de lo que yo tengo escrito no se pusiera. Porque yo tengo escrito, y tengo escrito de este hombre una vivencia que lo mismo él que yo la hemos vivido. Hablamos del padre Juárez. Sí, señor. Entonces, lo mismo del padre Juárez, lo mismo que de mi mujer, y lo mismo que de todas las maestras que han pasado por ahí, que necesitan un homenaje, y yo desde aquí se lo doy a todas, a las 6 o 7 mujeres que han pasado por allí, y maestros, y a los franciscanos que han pasado por allí, que han ayudado y han aportado todo por el campo, a mi mujer que también ha aportado mucho allí en el campo, no solo en la escuela, sino fuera de la escuela. A todos ellos yo de verdad lo hago más que nada por ellos. Ahora, no quisiera que de la vivencia que yo tengo y este hombre se pusiera cosas que le digan a uno o que le hayan comentado que no esté dentro de la vivencia que yo he tenido. Porque yo lo que tengo escrito, y eso lo sabe mi hijo, lo que tengo escrito y lo que estaba escrito de antemano, eso está escrito de la vivencia de un campo que antes no tenía futuro, hoy tiene
una gran ventaja desde el analfabetismo hasta la sabiduría que tienen la gente del campo hoy. Hoy en el campo ya no hay nadie. La gente del campo hoy están todos en el pueblo. Y ellos saben, y me van a escuchar, que a ellos le dedico todas estas cosas que yo voy a hacer, va por ellos. Porque ellos se vean reflejados en una historia que a mí me dijo este hombre: tú eres el único que puede hacer esta historia. Yo no puedo. Esto fue en el 98, 97. Yo no puedo, ¿qué idea tengo de estas cosas? Dice, tú eres el único que puede hacer. Hombre, porque él sabía que yo había bebido esto de lleno y que yo aportaba todo lo que era mío. Aparte de mucha gente que están dentro de esta aportación, porque aquí hay mucha gente que trabajamos a fondo, han trabajado a fondo. Ahora, lo que en verdad se trabajó en estos 10 o 12 años o 25 años que duró la escuela, esto necesita un homenaje y grande. Pues por lo menos la entrevista de hoy... Y a ti también te lo agradezco mucho, que me hayas llamado. Gracias, porque, hombre, Rafael, por haber venido. A ti, Juan. Muchas gracias. Eres un amigo de mi hijo y de mí. Igualmente. No ahora, antes también. ¿Vale?